Hola amigos, soy el Dr. Hall, bienvenidos a esta clase. Vamos a repasar el tema consulta y evaluación del estado de salud del cliente. Es el tema del capítulo número 9. Este capítulo es del libro National Strength Condition Association, Fundamentos del Entrenamiento Personal. Este libro está dividido en 4 apartados y este capítulo corresponde al número 2, el apartado que se denomina consulta y evaluación inicial. También esta temática está pregrabada, la pueden encontrar en mi página de YouTube como material adicional que podemos utilizar en algunas actividades de aprendizaje que tenemos programadas en el futuro. Y bueno, antes de poder abordar la temática, tenemos que considerar que el National Strength Condition Association considera las funciones del entrenador personal de manera resumida en el siguiente acrónimo. Vamos a deletrearlas: MATER. Estas básicamente podemos leerlas en pantalla y el significado de cada letra de cada acrónimo se corresponde con la página 274 del libro. Y bueno, vamos a ir explicar el acrónimo. La letra C significa entrenar o training, y la mayor parte del tiempo el entrenador personal estará realizando esa función, diseñando programas de ejercicio que sean eficaces, que sean seguros, con el liderazgo para poder guiar a otros clientes para que alcancen sus objetivos. Y la mayor parte del libro trata sobre esto, o sea, trata sobre entrenar, trata sobre diseñar programas, por ejemplo, ejercicio aerobio, diseñar programas de ejercicio de fuerza, de flexibilidad. La letra A, por sus siglas en inglés, es assessing. Se trata de evaluar a un cliente, por ejemplo, su nivel inicial, si es apto para entrenar o no es apto para entrenar. La letra M significa motivar, porque cada cliente es diferente. En algunos casos, los clientes es importante utilizar estrategias motivacionales o algunas técnicas específicas para generar adherencia, para generar constancia en el entrenamiento en corto, mediano y largo plazo. La otra letra de Matter significa educar. Tú vas a educar a tu cliente, por ejemplo, puede aprender de los procesos del entrenamiento y que en el futuro tenga su autonomía para poder realizar ejercicio por su cuenta. Puedes educarlo también clarificando mitos sobre el ejercicio o publicidad que puede ser engañosa, que puede encontrarse en internet, en los medios de comunicación, por ejemplo. Y la letra R, que es muy importante, se trata de referir o derivar. Es importante que el entrenador personal sea consciente de sus limitaciones como profesional, y si un aumento puede derivar un cliente a otro colega, a otro profesional de la salud, a otro entrenador personal, inclusive cuando algo que tenga que ver con un abordaje no esté fuera no sea parte de su conocimiento, pues. Entonces, es importante poder conocer este acrónimo, y el National Strength Condition Association lo establece de una manera muy importante. El entrenador también está obligado a actuar en casos de emergencia, tiene que actuar de manera adecuada, y es importante que conozca de primeros auxilios, tiene que saber de RCP, de reanimación cardiopulmonar, utilizar un desfibrilador externo automático, un DEA. Inclusive para el National Strength Condition Association es un certificado importante y obligatorio antes de presentarse al examen. La seguridad es importante, es un requisito para poder inclusive presentarte a poder obtener o querer intentar tener la certificación. Vamos a otro apartado que es la consulta de evaluación del estado de salud del cliente, y el National Strength Condition Association establece 7 pasos que son los que recomienda seguir antes de empezar a entrenar a un cliente, los cuales básicamente los podemos leer en pantalla, pero vamos a explicarlos uno por uno de manera detallada. El primer paso es programar una cita
para poder realizar la entrevista con el cliente. Es muy importante que los futuros clientes que vayamos a servir sepan que nosotros existimos, sepan que nosotros vendemos servicios como entrenador personal. Puedes estar visible en un centro fitness como opción como entrenador personal y contratar y que un momento los clientes te contacten de esa manera muy simple, muy rutinaria. O si tu negocio se promociona por internet con tu página web, mediante una aplicación, si te vendes por redes sociales, por Facebook, Twitter u otras posibilidades donde se puedan ofertar sus servicios, los clientes obviamente que te van a contactar y ese va a ser el punto inicial o el primer paso para poder realizar la entrevista. Nos vamos ahora al paso número 2, que es básicamente realizar la entrevista para intercambiar información con el cliente. Aquí en este paso se van a enfatizar 5 aspectos importantes. El número 1 es importante que le expliques al cliente sobre tu educación, sobre tus credenciales, sobre tus capacidades como entrenador personal. También, número 2, que puedas identificar el perfil general psicosocial de la persona. También que establezcas cuáles son los objetivos, cuál es la razón, cuál es el objetivo en el cual tu cliente te quiere contratar. El número 4 es que si así aplica, tú tendrías que derivar al cliente en caso de que sea necesario, y ahorita vamos a profundizar en los siguientes pasos. Y por último, vamos a finalizar firmando un acuerdo legal entre tú y el cliente. Esos 5 aspectos los vamos a explicar de manera detallada en las siguientes diapositivas. Este apartado de poder llevar a cabo una entrevista es importante que el cliente identifique qué ofreces y quién eres. Respecto a tu educación, explica tus credenciales, tu formación. Si es importante que expliques tus capacidades y que tu futuro cliente te vea como un profesional de la salud que les puede ser de utilidad. Si tienes una licenciatura, una maestría en ciencias de la actividad física, del deporte, del ejercicio, es importante lo conozca. Si un momento tú estás certificado, por ejemplo, por esta prestigiada organización en el mundo del fitness, que es National Strength Conditioning Association, es bueno ponerlo como una buena credencial, da confianza a los clientes. O alguna otro tipo de certificación, por ejemplo la del American College of Sport Medicine, Colegio Americano de Medicina del Deporte, también es muy prestigiada. O alguna modalidad de ejercicio en la cual tú manejes, por ejemplo. Y también que sepa que tú conoces y puedes actuar de manera adecuada en una circunstancia de primeros auxilios. Es importante que una apariencia profesional, una comunicación profesional, es importante que hables con tus clientes sobre lo que tú aplicas en cuanto a tus métodos de ejercicio físico basado en evidencia, con buenas prácticas. Son aspectos que al cliente le van a indicar que durante tus servicios básicamente va a estar en buenas manos la inversión que está realizando. Otra cuestión importante es identificar el perfil en general psicosocial de la persona. Si, por ejemplo, identificar la adherencia o el tipo de persona que vamos a servir como entrenadores personales, puede ser un cliente que ha iniciado anteriormente programas de entrenamiento y no tiene continuidad, o que le cueste adherirse al ejercicio por múltiples aspectos. Lo podemos identificar en la entrevista. Puede ser un cliente que solo quiere entrenar porque se lo recomendó su médico, y bueno, hay que ver cómo adherimos más al cliente en ese aspecto. O puede ser un cliente con compromiso para asistir a todas las sesiones que se planifiquen sin ningún problema. El libro incluye la página 166, ustedes lo pueden ver en la pantalla, un cuestionario de evaluación de la actitud para identificar y predecir si un cliente cumplirá o está preparado o predispuesto para iniciar un programa de ejercicio físico. El cuestionario se puede leer en pantalla, pero voy a leer la primera pregunta que dice así:
¿cuál considera que es su actitud actual hacia el ejercicio? El cliente puede valorar en una escala del 1 al 4, donde 1 sería no soporto ni siquiera pensar en ello, el 2 lo haré porque debo, pero no disfruto con ello. El 3 no me molestará practicar ejercicio y sé que es beneficioso. Y el 4 estoy motivado para hacerlo. Entonces, este cuestionario es una opción que tenemos, está en las páginas 166 a las 169 y son 10 preguntas de evaluación de la actitud, pero una parte importante que se subraya en amarillo es que si un cliente responde con 3 o más respuestas en escala de 1, el cliente requerirá básicamente una ayuda adicional, posiblemente psicológica o de otro índole, porque lo podemos en este caso referir a un profesional de la salud mental para lograr una mayor motivación en el logro de los objetivos que queremos para su programa de ejercicio. Y bueno, una parte importante de la entrevista es establecer los objetivos del cliente, porque el cliente te quiere contratar, pero hay que saber por qué quiere contratar a un entrenador personal. Y a veces el cliente, por ejemplo, nada más te menciona que mi objetivo es sentirme mejor. Esa información nosotros como entrenadores personales la tenemos que traducir a objetivos específicos que sean básicamente evaluados en el tiempo. Debemos de considerar que estos objetivos deben ser realistas en el sentido de numéricamente ver si se logran o no, tener nociones cronológicas, es decir, en el tiempo, si se pueden alcanzar o no esos objetivos. Y en este libro te explica básicamente las temáticas que complementan la formación como entrenador personal. Por ejemplo, se detalla mucho sobre las adaptaciones agudas y crónicas al ejercicio, de tal manera que podemos ver, de acuerdo a conocimientos de ciencia, en cuánto tiempo podemos encontrar mejoras de capacidad aerobia, por ejemplo. Vamos a hacer pruebas de evaluación del fitness que nos van a dar numéricamente esos avances. Y vamos a entender de diseño de programas de entrenamiento de diferentes modalidades, aeróbico o anaeróbico, en diferentes opciones de ejercicio. Esta información nos da buenas nociones en cuánto tiempo vamos a conseguir nuestros objetivos con el cliente, ¿no? Y a partir de esas adaptaciones que nosotros nos planteamos. Bueno, el siguiente aspecto de la entrevista es que si el cliente pide mejorar algo, o quiere trabajar de una forma que no está dentro de tu área de especialización, el paso lógico es derivar al cliente a otro profesional. Puede ser el caso de que quiera maximizar su pérdida de peso y con un nutriólogo sea más eficiente poder tener esa circunstancia del déficit calórico para mejorar u optimizar esa bajada de peso, o un aumento que la persona quiera entrenar de cierta manera, recuperarse con un masaje, con un fisioterapeuta, lo podemos referir. Hay muchas posibilidades. Otro ejemplo es que si tú eres entrenador personal y generalmente tu grupo de personas que atiendes son adultos mayores o personas de 50 años, de 60 años, y has trabajado con esa población los últimos 6 años y tienes experiencia en el tipo de ejercicio y el tipo de población, y llega un cliente que quiere que lo entrenes para correr un maratón. Lo más lógico es que tú lo refieras con un entrenador personal que esté más especializado con esa área. Si tú no entrenas en medios maratón, es importante que el referir aborde también en nuestro mismo área de estudio a profesionales de nuestra área, ¿no? Bueno, pasamos ahora, si tú como entrenador personal o el cliente fueron compatibles, algo muy profesional, que es el último paso de esta entrevista, en el sentido del paso número 2 de llevar a cabo la entrevista, es firmar un acuerdo legal que debería tener algunos aspectos como los servicios que ofreces como entrenador personal, las partes implicadas que son tú y el cliente,
sus expectativas, sus objetivos, por qué el cliente te contrata. Otro aspecto es cronológicamente por cuánto tiempo vas a trabajar con el cliente en el programa de entrenamiento. Toda la base de costos, cuánto, cuándo y cómo te va a pagar por tus servicios como entrenador personal. Y otro aspecto es por si alguna circunstancia del cliente o tú cancelan o finalizan el contrato o la sesión, que es importante se redacte en las cláusulas. En la página 169 del capítulo número 9 se puede analizar un ejemplo de contrato que, como mencionamos anteriormente, refleja profesionalismo. Tiene acuerdos que evitan litigios. El cliente tiene que saber que existen beneficios cuando nosotros realizamos ejercicio. Por eso acude con nosotros. Pero también el cliente debe entender que existen riesgos como la posibilidad de sufrir una lesión musculoesquelética u otro tipo de condición adversa cuando la persona realice ejercicio. Y el cliente tiene que firmar que participa en el programa y que asume voluntariamente la responsabilidad de los riesgos también, y que se compromete a no exigir esa responsabilidad por los daños o por algún perjuicio que pueda ocurrir. Claro que siempre tú vas a trabajar en una circunstancia de seguridad, pero accidentes pueden ocurrir. Y el entrenador personal va a evitar esas negligencias, va a tratar de ser seguro en su trabajo, pero el cliente, si se lesiona accidentalmente mientras hace ejercicio por una circunstancia accidental, no es un motivo de reclamación, y es importante lo puedas establecer en el, en el contrato. En la pantalla se observa, el contrato ya con un tamaño un poco mayor, y podemos observar algunos aspectos en amarillo, en el cual se establece que se participa de manera voluntaria, que si el cliente cancela, por ejemplo, la sesión, hay un acuerdo entre tú y el cliente que te avise por lo menos 24 horas para no cobrar la sesión completa, por ejemplo. O imagínate que el cliente tiene un compromiso de trabajo y sale una semana y tú ya habías pactado trabajar con él 4 meses en el contrato, o se va de vacaciones por una circunstancia. Son múltiples, pero todo eso lo tienen que ustedes que dejar bien establecido en el contrato, y los procedimientos de pago, aspectos que tienen que quedar bien redactados en el contrato. Entonces, esto lo tienen que dar al cliente, le tienen que dar tiempo para que lo lea, para que lo firme y lo firmes tú también, y entregarle una copia. Ahora vamos a avanzar al paso número 3, pero aún no podemos entrar porque entrenar básicamente, empezar a hacer ejercicio, porque primero tenemos que saber el estado de salud del cliente. Puede ser posible que el cliente tenga un ejercicio contraindicado o no pueda realizar algún ejercicio físico porque tiene alguna condición, desorden o algún desorden de salud que se lo impide o que le exacerba su salud el poder hacer ejercicio de una modalidad o de cierta manera. Y se recomienda que apliquemos cuestionarios de salud que básicamente nos den información para tomar decisiones. En este caso, si tú no aplicas un cuestionario de salud, de no hacerlo, y empezamos en este caso a entrenar al cliente, nosotros como entrenadores personales somos negligentes. Si alguna situación adversa le ocurre al cliente por realizar ejercicio y no contamos con autorización médica, nos puede llevar a juicio por no tomar en cuenta la salud previa del cliente. En esos abordajes se proponen diversos cuestionarios. El National Strength Condition Association establece algunos ejemplos. Existe uno muy sencillo, muy rápido de poder aplicar, es de bajo costo y es reconocido por la comunidad científica, que se denomina PARQ, es Physical Activity Readiness Questionary por sus siglas en inglés. Tiene 7 preguntas con así binarias de respuesta sí o no. Y si alguna pregunta el cliente responde sí,
nosotros tenemos que referirlo al médico para una consulta y una revisión de salud más profunda antes de iniciar un programa de ejercicio físico. En otras palabras, el cliente requiere una autorización médica antes de poder realizar ejercicio físico en caso de que diga que sí a esas preguntas. Vamos a ver un poco lo que viene siendo el cuestionario. Y el cuestionario establece estas preguntas. La número 1 es: ¿le han dicho alguna vez su médico que padece del corazón y le ha recomendado realizar actividad física solamente con supervisión médica? Pregunta número 2: ¿nota dolor en el pecho cuando practica alguna actividad física? Pregunta número 3: ¿ha notado dolor en el pecho en reposo durante el último mes? Pregunta número 4: ¿ha perdido la conciencia o el equilibrio después de notar sensación de mareo? Pregunta número 5: ¿tiene algún problema en los huesos o articulaciones que podría empeorar a causa de la actividad física que se propone realizar? 6. ¿Le ha prescrito su médico medicación para la presión arterial o algún problema del corazón, por ejemplo diuréticos? Número 7. ¿Está al corriente, ya sea por su propia experiencia o por las indicaciones de un médico o de cualquier otra razón que le impida hacer ejercicio sin supervisión médica? Entonces, esas son las 7 preguntas que establece el Physical Activity Readiness Questionnaire que aborda este paso número 3. Entonces, existen otros cuestionarios, los ven en pantalla. El capítulo 9 recomienda tomar en cuenta y abarcar también otros aspectos de salud. Y estos cuestionarios son más extensivos y toma en cuenta los hábitos de salud de la persona, la historia de actividad física, el riesgo de enfermedad coronaria. En algunos casos se requieren análisis clínicos sanguíneos como la glucosa sanguínea o el colesterol del cuerpo, de tal manera que es importante y te dan un poco más allá de información del cliente. Esta información es conveniente conocer. Los pueden ustedes ver los cuestionarios en la pantalla. Están disponibles para su análisis en la página 171 a la 175. Es una información importante a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque el entrenador personal, para su abordaje, para su valoración inicial y para poder tener valores iniciales y poder ver si se modifican algunos parámetros o hábitos de salud o estilo de vida de su cliente, es importante poder conocerlos. Al participar en un programa de entrenamiento, de ejercicio físico, y también tú tienes esos valores o esos datos que puedes compartirlo con otros profesionales de la salud que trabajen básicamente hombro a hombro o de manera multidisciplinaria para el abordaje del cliente. Por ejemplo, ver sus valores de colesterol antes y después de cierto tiempo posiblemente va a ser positivo para ti como entrenador personal, pero muy posiblemente también para el nutriólogo y el médico, ¿no? Ese es un ejemplo. Bueno, otra información importante que aborda el capítulo número 9 básicamente es la siguiente: es un último documento que es el consentimiento informado y la asunción de riesgos. Es un documento que el cliente firma antes de poder iniciar un programa de ejercicio físico o una prueba física principalmente. Se realiza un documento porque nosotros necesitamos ver los avances del ejercicio físico y necesitamos hacer pruebas para ver si esos objetivos se van logrando. Entonces, los clientes tienen que identificar que esas pruebas físicas las vamos a aplicar y vamos a compararlos con personas con características similares a las de ellos, pero el poder aplicar una prueba física también involucra algún riesgo
de lesión como hacer ejercicio o alguna circunstancia adversa. Entonces, el consentimiento informado y la asunción de riesgos es un documento, van las dos cosas a la vez generalmente, pero indica que el cliente conoce y acepta los términos en el documento, ¿no? Que el cliente participa de manera voluntaria en la prueba física y acepta los términos del documento. El cliente va a participar voluntariamente en la evaluación y y establece un acuerdo de exoneración o responsabilidad, que exonera de responsabilidad en caso de alguna lesión. Este contenido corresponde al capítulo número 25 del libro que habla de los aspectos legales del entrenador personal. En resumen, el consentimiento informado y la asunción de riesgo normalmente están en un mismo documento, ¿no? Como ustedes lo pueden ver ahí. Establece que el cliente exonera de una adversidad al entrenador y también que el cliente asume los riesgos para realizar ejercicio físico. Es obligatorio que el cliente lo firme antes de poder evaluar al cliente o inclusive antes de poder iniciar con el entrenamiento, con el programa de entrenamiento. Ahora vamos al paso número 4, es evaluar los factores de riesgo coronario, las enfermedades diagnosticadas y el estilo de vida de nuestro cliente. En nuestra sociedad, una de las causas principales de muerte es el infarto al miocardio. En esta enfermedad se endurecen las arterias que irrigan el corazón. Las arterias van a perder esa flexibilidad, esa elasticidad. Se va a acumular placa de grasa en las arterias y la sangre no puede pasar adecuadamente para oxigenar al corazón, y lo que va a ocurrir es que va a pasar necrosis en algunas partes del miocardio. Es un proceso realmente muy lento en el que la persona no siente un dolor hasta que llega el infarto al miocardio y ocurre de una manera espontánea. Hay evidencia científica y estudios epidemiológicos que han observado que personas que sufren enfermedad coronaria tienen algunos factores de riesgo que los predispone para una mayor posibilidad de tener esta enfermedad. En pantalla pueden observar los factores de riesgo cardiovascular. Son aspectos de la conducta o del estilo de vida de una persona o aspectos inherentes a la persona como tal, ya sea que se expongan al entorno, a la herencia, en mayor posibilidad a tener este tipo de enfermedad coronaria. Vamos a revisar cada uno, los puedes observar en pantalla, los vamos a describir paso a paso, vamos a analizar cada criterio. De manera resumida, son 8 factores de riesgo positivos que predisponen al infarto al miocardio y un factor de riesgo negativo que no predispone, básicamente es lo contrario, a tener infarto al miocardio o enfermedad coronaria. La primera es que se considera básicamente dentro de los factores de riesgo es la edad. Los hombres mayores de 45 y las mujeres mayores de 55 años van a estar como factor de riesgo. El riesgo de enfermedad coronaria es un factor hereditario. Por ejemplo, si el padre de nuestro cliente también sufrió un infarto al miocardio antes de los 55 años y es hombre, eso puede ser un factor de riesgo. O si la madre tuvo un ataque cardíaco, un infarto antes de los 65 años, ya es un factor de riesgo. Otros factores de riesgo relacionados con el estilo de vida es fumar. Esto aumenta o tiene más probabilidad de factores o problemas coronarios. Incluye también no solamente el que fuma, sino también a los fumadores pasivos. Este factor también hay que aclarar que se considera nulo el caso de que la persona deje de fumar o ya dejó de fumar hace 6 meses. Es decir, un factor que no se aplica si la persona ya deja de fumar o tiene antecedentes de que hace más de 6 meses dejó de fumar. En ese mismo sentido, otro factor de estilo de vida
es el sedentarismo. Las personas sedentarias tienen mayor probabilidad de presentar un problema de enfermedad coronaria. Es importante considerar que una persona sedentaria es alguien que no realiza actividad física con intensidad moderada, por lo menos 30 minutos, 3 días a la semana. Quien no cumpla eso, pues se considera ya como factor de riesgo. El siguiente factor es la obesidad. Personas que tengan un índice de masa corporal arriba de 30. En el caso de los hombres, la circunferencia de cintura arriba de 102 o mujeres 88 centímetros ya se considera obesidad, cualquiera de los dos. Y también la hipertensión, al tomar la presión arterial, los valores de riesgo de esta enfermedad coronaria es para aquellas personas cuya presión sistólica esté arriba de 140 y presión diastólica esté arriba de 90 milímetros de mercurio. Los dos factores de riesgo positivo que abordan un análisis clínico son la dislipidemia y el prediabetes. Los valores de riesgo se pueden leer en pantalla, pero de manera resumida son el colesterol de alta densidad, el LDL por arriba de 130 y el de baja densidad, HDL, que esté por debajo de 30 y el colesterol total que esté por arriba de 200. Para el caso de la prediabetes, por ejemplo, es que las personas en ayunas en 2 mediciones consecutivas la glucosa la presenten por encima de 100. El factor de riesgo de enfermedad coronaria que resta a los otros factores es el colesterol de alta densidad, el HDL, para personas que presentan valores arriba de 60. Es algo muy bueno. Este tipo de personas tienen menos riesgo de tener enfermedades coronarias. Es importante memorizar los 8 factores de riesgo positivos y el factor de riesgo negativo para poder resolver estudios de caso, para poder cuantificar los factores de riesgo de enfermedad coronaria que puede llegar a tener una persona. En la pantalla ustedes van a observar un ejemplo. Vamos a cuantificarlo en una tabla con un estudio de caso. Tenemos aquí el primer factor de riesgo. Es una mujer sedentaria que nos indica que nos quiere contratar como entrenadores personales. Su profesión no es un factor, pero tampoco su edad. No tiene más de 55 años de edad. Básicamente aquí ella el fumar es un factor de riesgo, pero para ella no se considera porque dejó de fumar hace más de 6 meses. Aquí lo podemos ver. Sobre la herencia, su papá sobrevivió a un ataque del corazón a los 74 años, pero no es un factor de riesgo porque para los hombres debe ser en una edad menor a los 55 años. Sobre la obesidad, los valores de índice de masa corporal no se considera factor de riesgo, pero la obesidad valorada en la cintura de la persona es mayor a 88 centímetros. Se considera un factor de riesgo bajo ese aspecto. Puede ser por el IMC, el índice de masa corporal, o puede ser por la circunferencia de cintura. Sobre los valores de hipertensión, no son considerados como factor de riesgo. ¿Por qué? Porque no llegan a 140 ni a 90 en la presión sistólica ni en la presión diastólica. Y sobre los valores de dislipidemia, en el colesterol total fue 245 miligramos por decilitro, lo cual ya es considerado. Y el valor que se considera como positivo es el HDL, que es de 65 miligramos por decilitro. Es considerado un factor de riesgo que va a restar, que es negativo. En este ejemplo no se indican datos de prediabetes y no lo consideramos, pero es importante conocer los valores de la glucosa en la sangre de la cliente, ¿no? Ese es un ejemplo, es un típico estudio de caso que ustedes van a realizar para poder tener y cuantificar los valores de riesgo coronarios. Cuando identificamos la cantidad de factores de riesgo cardiovascular, vamos a avanzar a este paso, que es el número 5.
Este paso nosotros vamos a estratificar a las personas de acuerdo a lo que indica el Colegio Americano de Medicina del Deporte, el American College of Sport Medicine. Se van a clasificar a las personas en 3 tipos de riesgo cardiovascular. Riesgo bajo, moderado o alto. La estratificación es muy importante para saber si vamos a referir al médico a nuestro cliente antes de poder empezar un programa de ejercicio. Ustedes pueden leer en pantalla la clasificación que determina a las personas básicamente asintomáticas o con un o con ningún factor de riesgo. Esas básicamente son las personas con riesgo bajo. En la segunda clasificación tenemos a las personas de riesgo moderado. Son clientes que tienen 2 o más factores de riesgo, pero son asintomáticos. Y finalmente, el número 3 es riesgo alto. Son clientes con una patología ya definida, alguna condición o un desorden de salud, o personas que presentan algún síntoma también. Son consideradas con factor de riesgo alto. Una vez que tenemos y cuantificamos los riesgos y nosotros estratificamos, vamos a tomar decisiones. Cuando conocemos la clasificación del riesgo para nuestro cliente, esas decisiones las vamos a tomar para saber a qué intensidad vamos a trabajar con nuestro cliente. ¿Qué intensidad de ejercicio es la que realizaremos con esta persona? Y también qué tipo de pruebas físicas son las que podemos aplicar. Y si tenemos que referir a nuestro cliente con un médico para que autorice realizar ejercicio. En la diapositiva, ustedes pueden leer el algoritmo del Colegio Americano de Medicina del Deporte. Este algoritmo se explica de una manera detallada, pero para proceder con nuestros clientes de riesgo bajo, moderado y alto, en la siguiente diapositiva la vamos a tratar de explicar de otra manera. Cuando conocemos la clasificación de riesgo, nuestro cliente podemos tomar esas decisiones, ¿no? Para la intensidad de ejercicio, y en ese sentido esta tabla va a resumir el algoritmo del ACSM. Nosotros tenemos que el cliente con riesgo bajo podemos realizar ejercicio en diferentes intensidades y realizar pruebas físicas de diferentes tipos, submáximas o máximas. No necesitamos autorización de un médico para poder iniciar nuestro programa de ejercicio físico. Pero si queremos realizar ejercicio con un cliente clasificado como moderado, podemos realizar ejercicio por debajo del 60% de su consumo máximo de oxígeno. Y para una prueba física tendríamos que aplicar una prueba submáxima. Si queremos realizar ejercicio arriba del 60% de la capacidad del cliente, es decir, con una intensidad vigorosa, y realizar una prueba máxima, requerimos autorización médica y también que un médico esté presente para una prueba máxima, que haya supervisión de un médico. Para el caso de los clientes ya con riesgo alto, sintomáticos o con una enfermedad conocida, se requiere autorización médica antes de realizar ejercicio. Es muy importante. El paso número 6 se trata de referir al médico en caso de que aplique. Por ejemplo, si el cliente con riesgo moderado va a realizar ejercicios de alta intensidad o va a realizar una prueba de esfuerzo, se requiere pasar a referir. O si el cliente de riesgo alto que aplica para todas las intensidades o todo tipo de pruebas, requerimos referirlo. Y National Strength Condition Association, en la página número 178, nos muestra un documento que podemos utilizar para referir al médico y que el entrenador personal indica que el cliente va a realizar un programa de ejercicio físico, menciona los datos que encontró en la entrevista y cuantifica también los factores de riesgo. Ese documento, que es el paso número 7, va muy de la mano. El cliente tiene que ir con el médico para un examen más profundo. El médico le indicará al cliente si puede realizar ejercicio o no puede,
o qué tipo de ejercicio podría hacer, y de esa manera nosotros trabajamos con seguridad con el cliente. Cuando tomamos ya al cliente, él ya cuenta con una autorización para poder hacer un ejercicio determinado. El paso 6 y el paso 7 son muy obvios. A partir de aquí nosotros podemos iniciar el programa de entrenamiento con el cliente. Y bueno, recuerden que para comprender mejor el tema hay que leer el capítulo Consulta de evaluación del estado de salud del cliente. Pongan atención en los puntos claves, lean los términos clave que se enfatizan en el libro, analicen todos los 7 pasos, observen los criterios positivos, los criterios negativos de riesgo cardiovascular, la clasificación en cuanto a la toma de decisiones de riesgo bajo, moderado y alta, en cuanto al algoritmo del Colegio Americano de Medicina del Deporte. Y también respondan los estudios de casos que establece el capítulo y analicen también cuidadosamente las preguntas de opción múltiple que presenta también el capítulo. Fue un placer servirles. Nos vemos en la siguiente clase.